la verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Yo no puedo comprender cómo Él me amó y mis pecados perdonó. Pero sí sé, y es la verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mi ser. Aleluya. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba, porque Él triunfó. Porque Él vive, no temo al mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es mirar el horizonte, ver su esplendor, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte o dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinar.
futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé, el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Aleluya. Alguien que alabe a Dios porque Él vive hoy. Él está aquí en medio de nosotros. Aleluya. Es maravilloso. Aleluya. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro, Dios, y decirte te amo y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Decirte y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Y decirte te amo y decirte te adoro
decirte te amo y que eres todo para mí y que eres todo para mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo muy dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo muy dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigidos hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigidos hacia ti, Señor Jesús. Padre, te adoramos en esta mañana. Bendecimos tu santo nombre porque solo tú eres bueno. Solo tú eres grande, solo tú nos haces posible estar aquí, en pie. Gracias, Señor, porque si no hubiese sido por ti, nosotros estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Por eso te agradecemos, Dios. A ti sea todo honor y toda gloria en esta mañana. Solo tú te lo mereces, Señor. A pesar de las dificultades, de los problemas, de los momentos duros que podemos estar pasando, de nuestra propia situación espiritual, Señor.
Te damos gloria y honra porque solo tú eres grande, solo tú la mereces, Dios. Solo a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Alguien más que quiera alabar a Dios con sus propias palabras. Todo tiene su tiempo, dice la palabra, y este es un tiempo para alabarle, para bendecirle, para exaltar su nombre. Alguien más. Díselo. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. ¿Por qué? Por lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendido siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que yo soy, porque diste todo, Señor, por mí. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí.
yo siempre solo a ti pongo a tus pies lo que yo soy, porque hiciste todo, Señor, por mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Oh, aleluya. ¿Cómo no bendecirte, Dios? Solo tú has tenido palabras de vida eterna para nosotros. Tu poder nos ha salvado, nos ha transformado. Gracias por ese sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Reconocemos en esta mañana nuestra dependencia de ti. Reconocemos que sin ti no somos nada. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, te lo debemos a ti, Dios. A ti, solo a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. 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 Aleluya. Pueden sentarse. Mis hermanos. Déjame un poquito de agua o traerme un vasito. Buenos días a todos mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo me siento contento de estar una vez más en este lugar para adorar y glorificar el nombre del Señor y para que podamos meditar en su palabra en esta mañana. Aleluya. Voy a pedir por favor que los sugieres pasen por aquí porque vamos a pasar a recoger la ofrenda. Acuérdense de nuestro compromiso con el Señor. Gracias a Dios. Aquí no necesitamos manipular a la gente para que dé por gratitud, ¿verdad? Porque no tenemos que engañar a nadie haciéndoles creer que tienen que dar diezmos, primicias, pactos ni nada de eso, sino que simplemente una ofrenda voluntaria de parte de un corazón agradecido que sabe que todo lo que tiene viene del Señor. Amén. Nuestro hermano nos va a dirigir en oración. Padre, te damos muchísimas gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das en este lugar, Señor. Aleluya. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas esta ofrenda que vamos a levantar, Señor. Y que, Señor, tú la multipliques, Señor, para poder usarla en tu obra, Señor, Dios de los cielos. Ayúdanos, Señor, a que cada día, Señor, podamos ser conforme con tu santa voluntad, Señor. Sí, Señor. Que podamos, Padre,
saber, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Amén. Bendice, Señor, al dador alegre, Señor. Y también, Señor, te suplico, Señor, que tú ayudes a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus labores, igual que al que no tiene, Señor, para que tú abras, Señor, puertas, Señor, para que él pueda, Señor, conseguir ese trabajo, Señor, y pueda vivir conforme a tu santa voluntad, Padre. Gracias por ser tan bueno. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. No sé si nos visita alguien hoy por vez primera, alguien que esté aquí por vez primera. Si hay alguien por vez primera aquí, levante la mano. Bueno, nuestros hermanos que vienen de la casa ya ve qué bueno. Gloria a Dios. ¿Alguien más? No, ya todos nos han visitado antes o todos son creyentes de aquí. Bueno, bienvenidos a todos, hermanos. Es un placer verles domingo tras domingo, fieles en el Señor. Qué bueno. Dándole la gloria y la honra a aquel que la merece. Amén. Porque tenemos un Dios bueno, ¿sí o no? Sin duda, demasiado bueno, diría yo. Bueno, hoy vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a esperar que los hermanos terminen de pasar a recoger la ofrenda. Damos gracias al Señor a todos, por todos los que nos ven a través también de las redes sociales, que no son pocos. Tenemos más de 8.500 suscritos, que cuando colgamos un vídeo en YouTube inmediatamente lo ven. Entonces les llega a ellos, ¿no? Y tenemos mucha gente que nos escribe, que nos consultan y demás. Y todas estas personas están esperando estos vídeos. Cuando los colgamos están esperando, y si nos atrasamos nos escriben para decirnos qué pasó, no hubo culto hoy o qué, ¿no? Para muchas personas, desgraciadamente, que no encuentran lugar de sana doctrina, tienen que conformarse viendo nuestros cultos en televisión, ¿no? En las redes sociales. Pero desde aquí le damos un saludo a todos los que nos ven desde Estados Unidos, en diferentes estados de Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Perú, bueno, en Venezuela, en Argentina, en México, en todos los lugares donde nos están viendo. En Londres también, sí señor, en Alicante, en Tenerife, en Las Palmas de Gran Canaria, ahí en Barcelona hay hermanos que nos están viendo. Qué bueno, gloria a Dios. Quiero invitarles a abrir la Biblia por el libro de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Termina el verano, hermanos. Comienza el otoño y con él llegan una serie de festividades, como por ejemplo la de Halloween, ¿verdad? Después viene la Navidad, después viene el Año Nuevo, y siempre hay quienes me preguntan, ¿qué debo hacer? ¿Debo decirle a mis hijos que no participen de esas fiestas? ¿Realmente son fiestas paganas? ¿O se puede participar de ellas? Estas son consultas que yo respondo siempre que se acercan estas fechas. Por muchas personas preguntan, quieren saber, ¿no son fiestas para los niños? ¿Qué tienen de malo? Preguntas como esta, como digo, me hacen todos los años, y sobre todo por el temor de estar ofendiendo a Dios. Sobre todo aquellos que de verdad aman a Dios y desean agradarle, se preocupan por si algo es o no es del agrado de Dios. Hay quienes aseguran que todas estas fiestas son paganas, son de origen pagano, y que por tanto, si un cristiano participa de esas fiestas, Dios le va a castigar. Otros, en cambio, creen que no hay nada de malo en participar en esas fiestas porque ya no son lo que eran. Como pastores, nosotros tenemos el deber de hacer pedagogía, de enseñar la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Por eso, como Pilato preguntara en Juan 18:38, ¿verdad?, ¿qué es la verdad? Bueno, pues vamos a meditar hoy en Colosenses capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 8 hasta el versículo 23. Nos ponemos de pie, por favor, para leer la Escritura. Es una lectura larga,
Pero yo le voy a pedir que por favor no se me distraigan, no pierdan puntada, porque no hay nada, absolutamente nada, que tengamos que perder de esta lectura. Esta es una palabra escrita no solo para los colosenses, sino también para nosotros hoy. Y yo quiero pedirle a los niños, a ver, Iris, quiero pedirle a los niños y a las niñas que estén muy pendientes, porque esto que vamos a leer ahora en la palabra de Dios nos va a dar respuesta a las preguntas que yo he hecho antes. ¿Ok? ¿Se debe o no se debe participar de Halloween? ¿Se debe o no se debe participar de la Navidad? ¿Se debe o no se deben participar de todo este tipo de festividades? ¿Son de origen pagano o no hay nada de malo en que participemos de ellas? Vamos a leer la palabra del Señor, Colosenses 2, del 8 al 23. Presten atención. Mirad, es decir, esto es una palabra donde el apóstol Pablo dice, cuidado, estad pendiente, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecado y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, ¿haciendo qué? Perdonándoos todos los pecados, anulando, escuchen bien, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, escuchen bien, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposos, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia carne carnal, en su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da ¿quién? Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, escuchen bien, hermano, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas ¿de quiénes? De hombres, cosas todas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos muchísimas gracias, Señor, por habernos dejado tu palabra y a través de ella habernos revelado la verdad. Te damos gracias porque tú eres bueno. No nos has dejado en la oscuridad, nos has dejado la luz de tu palabra, que es lumbrera a nuestro camino, que ilumina la senda por la que debemos andar.
Te lo agradecemos de todo nuestro corazón y queremos rogarte en esta mañana que tú nos hables a cada uno en particular, a los adultos y a los niños también, a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Háblanos a través de tu palabra, que tu palabra sea, Señor, dulce a nuestro paladar, que no encuentre resistencia en nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y a ti toda gloria, toda honra y alabanza, ahora y siempre. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En esta mañana acabamos de leer un pasaje que contiene una clara advertencia del apóstol a no dejarnos engañar por nadie, a no dejarnos prender en engaño, ni por intrincados argumentos racionales, ni por tradiciones humanas. Dice ahí, nadie os engañe, versículo 8, por medio de filosofías y huecas sutilezas, vanas sutilezas, razonamientos humanos que van a rizar el rizo, pero que en definitiva nos alejan de la verdad de Dios. Esta advertencia se da porque es posible que aún los cristianos caigan en el engaño. Si no tenemos cuidado, si no miramos, si no seguimos las advertencias de las Escrituras, podemos ser engañados. Y de hecho, muchos están siendo engañados precisamente por no conocer suficientemente la palabra del Señor. En Gálatas 4:3 Pablo dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo, los principios del mundo, no es lo que debe fundamentar la vida cristiana. Ahora nosotros no podemos andar como andábamos antes, siguiendo los principios que seguíamos antes. Ahora ya somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos que andar en nuevos principios y en los principios de la palabra de Dios. Por eso es muy importante conocer las Escrituras y yo nunca me cansaré de enfatizar suficientemente esto. Es necesario conocer la palabra, porque muchos creyentes están cayendo en el engaño de falsos argumentos rebuscados, mentirosos, conforme a la sabiduría humana, a los principios del mundo, conforme a las tradiciones de los hombres, pero que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Los cristianos debemos estar prevenidos contra el engaño. Debemos estar prevenidos contra toda mentira para no caer en ella. ¿Han oído ustedes comentarios tales como, ¿qué tiene de malo? Se trata de una fiesta infantil? ¿Han oído eso? No hay por qué ser fanáticos, ¿verdad? Son argumentos que se plantean como para liberalizar la vida cristiana y convertirla en lo que no es la voluntad de Dios, porque nosotros estamos completos en Cristo. En Cristo tenemos plena libertad. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Pero la libertad no significa hacer lo que nos dé la gana, sino tener la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Hay algunos que creen que libertad es promiscuidad, que libertad es poder emborracharse o poder drogarse o poder infringir la ley, pero eso no es libertad, eso es libertinaje. La palabra de Dios dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. El libre no es el que hace lo malo, es el que tiene la capacidad de decir no a quienes hacen lo malo. No eres capaz de hacer esto, sí soy capaz, pero no quiero hacerlo porque no quiero ofender a mi Dios. Es que mis padres me enseñaron así. Sabemos por la Escritura, ¿verdad?, que esos argumentos que a veces se plantean para dar rienda suelta al libertinaje del ser humano
Sabemos por las Escrituras que no agradan a Dios. No importa que sean tradiciones en las que hayamos nacido. Cuando una tradición choca con la voluntad de Dios, tenemos que abandonar esa tradición. Es que forma parte de mi cultura, sí señor. Yo soy andaluz, aunque como digo, ya ando a pila. Ya no andaluz porque llevo aquí en Canarias muchos años. Pero a mí me gusta la cultura de mi tierra. Me gusta el flamenco. Me gusta el cante, el baile de mi tierra, el folclore de mi tierra. Pero como cristiano, cuando me convertí, tuve que renunciar a aquella parte de mi cultura que ofendía a mi Dios. Porque hay partes del flamenco que ofenden a Dios. Y esas partes yo las he dejado a un lado. Yo puedo cantar una sevillana, pero no la voy a cantar a la Virgen del Rocío, porque sé que eso es idolatría y ofende a mi Dios, ¿verdad? Entonces yo puedo cantar una sevillana a la amistad. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va, ¿verdad? Una sevillana preciosa que habla de la amistad. Pero no voy a cantar una sevillana que exalta la idolatría en contra de la voluntad de mi Dios, de aquel que me ha rescatado de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por tanto, si Cristo murió en nuestro lugar, perdonó nuestros pecados y nos dio la oportunidad de vivir como hijos de Dios, ¿lo hizo para que nosotros siguiéramos viviendo conforme a las tinieblas? ¿O para que ahora vivamos como hijos de luz? Nadie nos debe juzgar. Es lo que dice aquí Pablo. Él dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nuevas o días de reposo. No permitas que nadie te juzgue por lo que haces o dejas de hacer como cristiano. Ni siquiera tu familia, ni siquiera tus hijos. No permita que ninguno de ellos te juzgue por lo que comes o lo que celebras o dejas de comer o dejas de celebrar. Lo que debe marcar tu vida, tu trayectoria, tu estilo de vida, tu conducta, no es el mundo, no es la familia, no son los hijos, es Dios por medio de su palabra. Si es que realmente somos cristianos. Miren, cada día como cristianos vamos a recibir ataques contra lo que creemos. Serás juzgado por lo que haces. Y serás juzgado por lo que no haces. Si celebras Halloween, serás juzgado. Si no celebras Halloween, serás juzgado. Dios nos dice aquí que no nos dejemos engañar. No es el mundo quien nos tiene que juzgar, sino Él. Por eso lo importante no es lo que diga el mundo, es qué dice Dios. ¿A quién temes más? ¿A tu familia o al Señor? ¿A quién respetas más? ¿Al mundo o a Dios? Los preceptos del mundo no son válidos para la vida cristiana. Los mandamientos, las doctrinas y las tradiciones de los hombres no nos interesan, aun cuando tengan apariencia de piedad. Tales cosas, dice aquí Pablo en el último versículo que hemos leído en el 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Nuestro deber es asegurarnos de si algo agrada u ofende a Dios. Respecto al paganismo, que de esto es de lo que va el tema de hoy, respecto del paganismo, pareciera que hoy en día todo tiene origen pagano. Algunos quieren convertir la fe cristiana en una larga lista de obligaciones y prohibiciones. No haga, no toque, no diga, pero la fe de Jesús no es así. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿por qué existe tanta confusión?
¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Déjenme decirles una cosa. Yo creo sinceramente que en la iglesia, y me refiero a nivel general, en la iglesia se ha introducido un demonio de soberbia y se ha introducido a través de las redes sociales. Porque las redes sociales simplemente es un canal. Puede ser usado para el bien, pero también para el mal. Y mucho mal circula por esas redes sociales. Nosotros la usamos para equilibrar un poco la balanza, para arrojar un poco de luz entre tanta tiniebla, para arrojar un poco de bien entre tanto mal como circula por las redes sociales. Pero hoy en día cualquier creyente tiene bien fácil conectarse con su teléfono móvil, con su tableta o su portátil o su ordenador en casa, conectarse a la red y acceder a multitud de informaciones. Hasta un niño. Bueno, los niños, hoy tenemos la juventud, la generación más informada de toda la historia de la humanidad. Pero miren, la información no siempre es formación. Ustedes saben que la palabra in, delante de una palabra, convierte esa palabra en lo contrario. Por ejemplo, lo debido es lo que hay que hacer, lo correcto, lo que se debe hacer, eso es lo debido. Lo indebido es lo que no hay que hacer, pero solamente varía esa sílaba puesta delante, indebido. Cambia lo que es debido a no debido. La formación es una cosa, la información es otra. Hoy en día la gente tiene mucha información, pero a pesar de tener más información que ninguna otra generación antes en toda la historia de la humanidad, hoy en día yo me atrevo a decir que vivimos ante una generación menos formada de cuantas han existido en el mundo. Cualquier niño en Occidente hoy, a la edad de 1 año, tiene una tableta a través de la cual puede acceder, conectada a internet, a través de la cual puede acceder a sus vídeos favoritos. Y saben buscar sus dibujos animados, y saben buscar sus canciones, sus muñequitos, con 1 año. Ya tienen la tableta en las manos. Es la mejor niñera, dicen algunas madres. ¿Ustedes qué creen? Ese acceso a la información les permite buscar lo que quieren, y no siempre lo que quieren es lo que les conviene. Eso está pasando a muchos creyentes hoy en día. Entran en internet y están descargando continuamente información. Descargan información, venga información, venga información, vengan artículos, vengan estudios, vengan sermones, vengan esto, venga lo otro. Y buscan y se llenan y se llenan. Y tienen sus ordenadores y sus cabezas llenas de información. Pero al mismo tiempo no tienen formación alguna como cristianos. ¿Cómo es posible? Por lo que les decía, información no es sinónimo de formación, es lo contrario. Muchos tienen mucha información, pero no tienen la formación que les prepara para saber discernir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo que no es correcto, la verdad de lo que es mentira. Y así, por ese motivo, circulan multitud de postales a través de las redes sociales con mensajes a los cristianos, alertándoles: cuidado, que es pagano, eso es paganismo, no participes de eso. Y ahora todo es pagano. La Trinidad es pagana, la Navidad es pagana, el Año Nuevo es pagano, la Semana Santa es pagana, los servicios fúnebres son paganos, la existencia de pastores en la iglesia es pagano.
El hablar en lengua es pagano. El ayuno es pagano. La unción de enfermos es pagano. El bautismo es pagano. Todo es pagano. Y así podríamos seguir interminablemente. Ahora todo es pagano. Yo cuando recibo algún correo diciéndome que lo que enseño es pagano o de origen pagano, les digo, mira, debes dejar de bañarte y debes dejar de comer porque los paganos ya lo hacían antes que tú. Que los paganos hicieran o digan o... ¿Quién dice que los cristianos tenemos que vivir por lo que dice el paganismo? ¿No es la palabra de Dios la que debe ser la guía de nuestras vidas? ¿O es el pagano el que tiene que decirnos lo que es correcto de lo que no lo es? Es cierto que algunas de las cosas que yo he señalado son paganas, pero otras no lo son. Y ahí es donde está el quid de la cuestión, en conocer suficientemente la Escritura para saber discernir la verdad de la mentira. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo saber si lo que yo creo es fruto de los falsos razonamientos y tradiciones de los hombres o si realmente es conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber si una práctica, cualquiera que sea, es pagana o es divina? Gracias a Dios, como digo, se nos ha dejado la Escritura. No estamos en el vacío. Tenemos las instrucciones de Dios reveladas en su palabra. Actualmente los cristianos están divididos en cuanto a este tipo de festividades, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús Adrián Romero tiene un vídeo en el que él está predicando y apoya la celebración de Halloween. Otros, en cambio, lo prohíben. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Qué debemos hacer? Todos conocemos la historia de Halloween. No voy a ser yo quien propague sus falsedades, ¿no? Ni quien le dé más publicidad de lo necesario. Ya hay bastantes predicadores que hablan más de lo malo que de lo bueno, ¿no? Pero si algunos defienden, aún así, que hoy en día se puede celebrar Halloween porque simplemente es una festividad inocente para los niños, ¿cuál es la verdad? ¿Qué debemos hacer? Hermanos, lo que debemos hacer es acudir a las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios, en ella vamos a encontrar la verdad revelada. Y resulta que cuando acudimos a la palabra de Dios, resulta que la Biblia no habla de Halloween. ¿Qué hacer entonces? Como la Biblia tampoco habla del tabaco, ¿verdad? ¿Qué hacer entonces? Cuando la Biblia no habla de un tema en concreto. Lo que tenemos que hacer es analizar ese tema a la luz de las Escrituras. Es decir, si yo veo, analizo qué es Halloween, lo que se celebra, cómo se celebra, por qué se celebra y todo eso, y lo analizo a través de las Escrituras, yo me doy cuenta de que hay principios bíblicos. Si bien la Biblia no habla de Halloween, habla de principios bíblicos que Halloween rompe, con los que Halloween choca. Y cuando una festividad choca con los principios bíblicos, entonces debemos abandonarla, porque no es conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Halloween se propagan mentiras. Una de las mentiras es que los espíritus de los muertos, un día al año, vuelven a la vida. El espíritu entra en contacto de los muertos con los vivos. Y una de las cosas que dicen en Halloween es que los vivos consultaban a los muertos para ver cómo le iban a ir las cosechas o cómo le iba a ir en el amor, ¿verdad? Y aunque la Biblia no habla de Halloween, sí habla de que no debemos consultar a los muertos, ¿verdad?
Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 26, versículo 26, perdón, 26. Perdón, un segundito. Hechos, capítulo 26, no Apocalipsis, sino Hechos 26, versículos 16 y 18. Ahí Pablo nos está contando su testimonio. Y al contarnos su testimonio, Pablo nos dice algo que Jesús le dijo a él. Hechos capítulo 26, versículo 16. Dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos. ¿Para qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que tenemos aquí a Pablo que nos cuenta su testimonio y que nos dice que Dios lo llamó a él para que abriera los ojos de los ciegos, para que le diera luz a aquellos que estaban en tinieblas. Y nosotros sabemos que Halloween es una fiesta tenebrosa. Todo lo que rodea esa fiesta tiene que ver con el ocultismo, con el mundo del inframundo, con el mundo de los muertos, con las tinieblas, con los demonios. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 18. Este es un pasaje que todo creyente debiera conocer. Aquí, en este pasaje de Deuteronomio capítulo 18, Dios le está hablando al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida y le advierte algunas cosas importantes. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Presten atención. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Alguien me puede decir qué son abominaciones? Cosas que Dios aborrece. Abominaciones. Es algo que aborrece, que Dios no acepta. Por tanto, Dios les está diciendo, cuando entre a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea, y ahora nos da una lista de esas abominaciones, de lo que aquellas naciones hacían y por lo cual Dios las castigó. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto era una práctica habitual en Canaán en este tiempo. Había un ídolo al que se le sacrificaban los niños recién nacidos, echándolos vivos al fuego. Dios dice, no sea hallado en ti quien haga esto. Dios no quiere que los niños sean sacrificados. Así que nosotros como padres tenemos que tener cuidado de no entregar a nuestros hijos a los demonios. Dice, ni quien practique, ¿qué dice ahí? Adivinación. Así que deja de leer horóscopos, ¿vale? Deja de consultar las cartas. Deja de mirar los pozos de café o de té. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Todo esto son prácticas ocultistas que Dios aborrece. Ni encantador, ni adivino, ni mago. ¿Ni quién? Ni quien consulte a los muertos. Esto es otra de las abominaciones que Dios aborrece. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. Amén. Es decir, es verdad que la Biblia no habla de Halloween.
Pero aquí está hablando de que consultar con los muertos es algo que Dios aborrece. Dar culto a los muertos es algo que Dios aborrece. Andar en tinieblas es algo que no está hecho para los cristianos. Y eso es algo que está en el corazón de esta festividad. El 31 de octubre, dicen los historiadores que se descorría la cortina que separaba el mundo de los vivos y el de los muertos. Y que ahí los espíritus de los muertos volvían a visitar a sus seres queridos. Y que si no les daban ofrendas, esos mismos espíritus maldecían a su familia. La pregunta es, ¿qué tiene eso que ver con la vida cristiana? ¿Ustedes creen que esas cosas agradan a Dios? Dios no quiere que nosotros nos involucremos en ese tipo de cosas. Isaías capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, Isaías 8, 19, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? El culto a la muerte es evidente en la festividad de Halloween. Y eso choca frontalmente con la voluntad de Dios. Cualquier fiesta que incluya invocaciones de espíritus es diabólica. Y los cristianos no debemos participar ni permitir que nuestros hijos participen de esas festividades. Porque le estaremos enseñando que creer en brujas, en fantasmas y en diablos es correcto, cuando la Biblia nos dice que no lo es. No podemos permitir que las mentes de nuestros niños se llenen de tinieblas. Tenemos que llenarlas de luz. Efesios capítulo 5, versículo 7. Quiero que lo lean conmigo porque son pasajes de las Escrituras que están escritos para nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 7. Es muy importante lo que dice aquí el apóstol Pablo. Efesios 5, 7. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Cuál es el mandamiento? Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Es lo que estamos haciendo en esta mañana, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no, escuchen bien, niños, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Es decir, no participen de las obras que no llevan fruto, que a Dios no le agradan, sino más bien repréndanlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia. Es decir, presten atención a esto. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de qué, de cuál sea la buena voluntad, la voluntad del Señor. Primera de Juan 1:5. Esto que estamos viendo es palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos,
Dios es luz. ¿Y qué dice? Y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. El cristiano es llamado a ser luz. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no debe esconderse. Y aquí acabamos de leer un pasaje en el que el apóstol Juan nos dice que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él. Y una exhortación a que andemos como hijos de luz. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Halloween no es una festividad de luz, es una festividad de tinieblas, que a Dios no le agrada. Segunda de Corintios, capítulo 6. Esto lo hemos estudiado en los jueves que estamos estudiando esta epístola. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo del 14 al 15. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Escuchen bien. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial era un ídolo, un demonio. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Algunos padres me han dicho: pero es que mi hijo quiere disfrazarse. ¿Qué tiene de malo? Ponerse un disfraz no es malo en sí mismo. Esto es lo que dice Jesús Adrián Romero. Y es verdad. Ponerse un disfraz no es malo en sí mismo. Pero si lo haces para celebrar la fiesta de Halloween, ahí eso sí es malo. Porque estás participando de las obras de las tinieblas. Y la palabra de Dios nos manda a andar en luz, no en tinieblas. Miren, yo no pido excusas por predicar la palabra de Dios. Yo no tengo que arrepentirme de decir la verdad, de decir estas cosas, porque es palabra de Dios. Que se arrepientan y pidan perdón a aquellos que dicen mentiras. Pero el deber de un pastor es enseñar la verdad. Somos llamados a vivir en la luz, no en las tinieblas. A celebrar a Dios, que es luz, no a celebrar a Satanás, que es tiniebla. En Halloween se celebra a Samhain, un demonio. De hecho, muchos se van a disfrazar de demonios. Algunos la harán de brujas. Y al hacerlo le están transmitiendo a sus hijos el mensaje de que todas esas cosas no tienen nada de malo. Y lo malo, lo realmente malo es que eso es mentira. Porque sí tiene malo ir contra la voluntad de Dios. Lo que Dios prohíbe es porque no nos conviene. Y la pregunta que tenemos que hacernos todos es: ¿se equivocará Dios? Dios nunca se equivoca. Por tanto, siempre es importante, antes de tomar una decisión, comprobar si es agradable o no al Señor. Y tenemos la verdad revelada. No te dejes llevar por las postales de Facebook. No te dejes llevar por los artículos que todo lo paganizan o que todo lo permiten. Consulta la palabra del Señor. Por ejemplo, hay muchos que afirman que la Navidad es pagana. Pero cuando uno estudia las Sagradas Escrituras, tú abres el Evangelio de Lucas, capítulo 2, y ves que del 8 al 20, ahí se ve que la Navidad, el nacimiento de Cristo, fue celebrado en el cielo y en la tierra. Y que eso glorificó a Dios. Por tanto, no es de origen pagano. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero que Dios sea glorificado.
Y si Dios es glorificado cuando celebramos que Cristo nace, pues yo quiero celebrar que Cristo nace. Ahora bien, no importa lo que digan los fanáticos de lo pagano, ¿no? Yo no celebro la Navidad como el mundo la celebra. Yo no me dejo arrastrar por el consumismo, ni tampoco me emborracho, ni me embriago, ni hago cosas que otros hacen. Yo celebro la Navidad agradeciendo a Dios que enviara a su Hijo a morir por mis pecados. ¿Cómo no voy a agradecerle eso a Dios? ¿Cómo no voy a celebrar que Cristo viniera a salvarme? Claro que sí, no hay nada de malo en celebrar la Navidad. Pero Halloween es diferente. Yo podría estar aquí mucho tiempo mostrándole pasaje tras pasaje con respecto a lo que es el paganismo. Miren, no son los paganos los que nos tienen que decir a nosotros qué creer o qué no creer, qué hacer o qué no hacer. Repito, la vida cristiana no es una lista de obligaciones y prohibiciones. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de libertad en Cristo. Hermano, no permitan que nadie les juzgue, pero asegúrate que lo que haces no ofende a Dios, porque ese es tu deber como cristiano. Si de verdad eres cristiano, tu obligación es glorificar a Dios en todo lo que haces. Asegúrate de que aquello en lo que participas no ofende a Dios. La idolatría ofende a Dios. Yo no voy a participar de idolatría. Pero la adoración sincera no ofende a Dios, glorifica a Dios. Yo voy a glorificar a Dios. Pero lo voy a hacer como dice su palabra. Es nuestro deber conocer las Escrituras. No seamos como el niño que se mete en internet y se traga todas las mentiras que lee en internet. Seamos maduros. Alcancemos una mayor cota de madurez. Consultemos la palabra, estudiemos las Escrituras. Esta iglesia tiene un estudio bíblico sistemático todos los jueves. Y muchos de los que estáis aquí no venís los jueves a los estudios. Peor para vosotros. Así, si tú no conoces la voluntad de Dios, es fácil que te puedan engañar. Pero quien conoce la Escritura no es engañado, porque sabe la verdad. Dios no quiere que tú te pongas ahora a estudiar el paganismo. Voy a estudiar el origen pagano de todo. No tiene sentido. Si tú conoces bien la verdad, cuando alguien venga con una mentira, tú vas a saber discernir que eso es mentira, porque conoces la verdad. No necesitas estudiar el paganismo, necesitas estudiar la Escritura. Sobre todo si no la conoces suficientemente. Ayer discutía alguien conmigo de que Dios no quiere pastores en la iglesia, Dios quiere ancianos. Y es que seguramente ha leído en internet un artículo que alguien ha bajado, o un estudio que alguien ha bajado, o un comentario que alguien ha hecho, y se lo ha creído sin más. Y como no conoce la Escritura, pues se traga la tontería, se traga la mentira. Entonces yo le decía, mire, por favor, vaya a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Y ahí va a ver que Pablo utiliza 3 términos para el mismo ministerio. Anciano, obispo y pastor es lo mismo. En la Biblia, al menos es lo mismo. Pero claro, como no estudian la Biblia, sino que simplemente están en internet chupando y chupando y chupando información sin tener la formación adecuada para digerirla, para saber diferenciar la verdad de la mentira, pues se lo traga todo. Hermanos, seamos maduros. Crezcamos en el conocimiento de la verdad, porque esa es la voluntad de Dios. Y vivamos en libertad. Tú eres libre para hacer lo que quieras, pero tienes que saber que si ofendes a Dios, pagarás por ello. Esta es la verdad. Por tanto, como cristianos, somos llamados
a andar en luz. Podemos participar de la Navidad, pero yo les aconsejo, no participen de Halloween, no participen de esa fiesta, porque es algo que no tiene origen en Dios. No es algo que glorifica a Dios, sino que Dios abomina. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha dejado su palabra para que sepamos cuál es la verdad. Y me gustaría, hermanos, de verdad, no hablen de lo que no saben. Si no tienen claro un tema, primero consulten, pero no hablen de lo que no saben. Porque ahí por las redes sociales hay muchos asegurando, mandando al infierno a todo el que no opina como él. Y lo que están opinando no tiene sentido. Escudriñemos las Escrituras. Dios nos llama a conocerle en profundidad. Me gustaría que orásemos al Señor, dándole gracias porque Él nos ha dejado su palabra para que la usemos. Pidámosle a Dios que nos ayude a amarla, a conocerla y a ponerla por obra. Alguien que quiera orar, por favor. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Para nosotros queremos ser luz en medio de la nación que nos rodea, no queremos ser tropiezo para las personas que no te conocen. Por eso ayúdanos a ser sabios a la hora de comentar algo, de actuar, de decir algo, Señor. Ayúdanos a conocer cada día más y más tu palabra, porque tu palabra está la voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos a ser verdaderamente cristianos, a no participar de las obras infructuosas de la tiniebla, sino a reprendernos. Sí, Señor. Ayúdanos, Padre, a no contaminarnos ni mezclarnos con los vientos de doctrina que hay alrededor de nosotros. Amén. Ayúdanos a no ese discernimiento, esa capacidad para saber para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Sí, Señor. Amén. Danos también el valor para llevar tu palabra a cabo, para poder enseñar a nuestros hijos con autoridad, para que anden en la luz. Porque es el deseo de tu corazón y queremos que nuestros hijos sean salvos. Ayúdanos a apartarlos de las tinieblas. Ayúdanos a enseñarles con el ejemplo que nosotros queremos hacer tu voluntad, Señor. Padre, llévate la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.